Presión, volumen, ¿no? Herramientas, ¿no? Para evaluar el reclutamiento pulmonar, o sea, puede verificar si hay buen reclutamiento alveolar, ¿no? Mide la presión transpulmonar, ¿no? Terapia con flujo alto de oxígeno, ¿no? O sea, flujo alto, ¿no? Controla la presión del manguito, ¿no? Tiene acá para ver la presión no invasiva, ¿no? Control del humidificador Hamilton, ¿no? O sea, tiene un control humidificador acá, ¿no? Ventilación para pacientes adultos, pediátricos y neonatos. O sea, quiere decir que este ventilador es completo, ¿no? Así como los Drager, ¿no? También los Mindray también, ¿no? Son buenos, ¿no? Adulto y pediátrico es lo normal, ¿no? Pero neonato ya interviene algo, ¿no? O sea, el pulmón del neonato es más pequeño, ¿no? Y más susceptible a tener algún tipo de complicaciones, ¿no? Por lo tanto, aquí se cicla a presión, ¿no? Y el paciente está controlado por presión, ¿no? Una presión alta puede perforar el pulmón, entonces por ahí. Y tenemos acá el circuito, ¿no? De paciente, ¿no? Con dos colores, ¿no? Azul y blanco, ¿no? Para ver la parte inspiratoria y la parte exhalatoria, ¿no? Entonces el color azul ingresa al circuito respiratorio, ¿no? Y luego va, ¿no? Al pulmón de prueba, ¿no? Y el blanco sería la exhalación. Sí, Matías, adelante. Profesor, buenas tardes. Tenía una consulta en los tipos de ventilación para neonatos. ¿También se recomienda el uso de humificación activa para los neonatos? Humidificación activa. Ujú. Eh, la respuesta sería depende, ¿no? Depende de la patología, ¿no? Ah, ok. Más que todo, eso lo determina el médico, ¿no? Pero el ventilador tiene esas características, ¿no? Puede darte, eh, ¿cómo se llama? El tipo de humidificación que se requiera, ¿no? Ahora, con este sistema, ¿no? Intelligent, ¿no? Está integrado o sea, por ejemplo, hay algunos humidificador, calefactor independientes, ¿no? Que acá mismo se controlan, ¿no? Son independientes, ¿no? Sin embargo, este de acá no, es integrado, ¿no? Significa que tiene una circuitería que es controlado por aquí. A ver, vamos a ver acá. Bien. Tenemos aquí, por ejemplo, caramba, no puedo. Estos eran los, los concentradores, perdón, Mezcladores. el control del CO2, ¿no? Cuando era externo, se podría configurar acá, ¿no? Entraba aire y oxígeno y con esto controlabas, ¿no? Bien. O también podía salir acá con un flujo, ¿no? Pero también hay otros.
Bueno, aquí están los mezcladores aire-oxígeno, ¿no? Ujú. A ver, voy a ver. Ok. Este es el humidificador calefactor, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí, no? Viene el ventilador, ingresa, y acá tiene un sistema donde hay agua destilada, ¿no? Entonces, el aire, la mezcla seca, se humedece y luego va al paciente, ¿no? Pero acá tiene también una calefacción, ¿no? Entonces, lo que está frío acá se humedece y se calefacciona, ¿no? ¿A qué temperatura? ¿No? A la temperatura, ¿no? Del paciente, ¿no? 36,5, 37, ¿no? Ujú. Bien, entonces la cosa, acá puede haber 35 y por el mismo ducto va a llegar al paciente 36,5, 37, ¿no? Bien. O también 36,5 y ahí llega a 37, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero el control, ¿quién lo tiene, no? Lo tiene este circuito, ¿no? Pero ¿qué es lo que hemos visto en el otro circuito, en el ventilador Hamilton, ¿no? Que dice que el control lo tiene la máquina, ¿no? Entonces el ventilador controla, ¿bien? Entonces esa es la diferencia, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que significa eso, no? ¿Ya? Que lo natural del aire comprimido con el oxígeno es seco, ¿no? Y frío. ¿Sí? Si acá hay un depósito de agua, ¿no? Y una resistencia, entonces lo calefacciona, ¿no? Entonces, en la ventilación mecánica, ese proceso se llama una humidificación activa, ¿no? Bien. Sin embargo, ¿no? Podemos tener un control, pero acá sería controlado por el humidificador, ¿no? Pero si yo lo controlo desde aquí, desde un programa, ¿ya? Lo hago más eficiente, ¿no? Porque puedo verificar, ¿no? Verdaderamente los valores, ¿no? Sin embargo, de fuera, ¿qué hago? Tengo que estar controlando, ¿no? Los valores que me da aquí, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, si tengo un circuito electrónico que me controle, ¿no? Que me avise, ¿no? Que el cual puedo programar, es mucho mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que me decía, ¿no? La humidificación activa es, ¿no? Calentar y calefaccionar, ¿no? Un gas que viene del ventilador y que va a llegar al paciente, ¿no?
En este caso del ventilador que estábamos viendo, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Ya? Que su sistema que tiene de programa, ¿no? Controla directamente el humidificador, ¿no? Entonces puedo alarmar acá arriba, ¿no? Totalmente, ¿no? Sin embargo, si fuera en forma independiente, ¿no? El personal, ¿no? Asistencial tiene que verificar aquí estos controles, ¿no? Esto también se puede alarmar, ¿no? Para la terapia del sueño, ¿no? Por ejemplo, se llama CPAP por presión a burbujas, ¿no? Prácticamente es este sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene acá un reservorio, un parante, ¿no? Un balón de oxígeno, ¿eh? Y que lo que hace acá se coloca un reservorio de agua, ¿no? Con un tubo, ¿no? Con indicador de presión. Entonces puede seleccionar 5 o 10 centímetros de columna de agua, ¿no? Y el oxígeno llega, se calefacciona y llega al paciente, ¿no? Y se le da la presión que indica, ¿no? CPAP. Y eso es para la terapia del sueño. ¿Esto es ventilación invasiva? No, es no invasiva, ¿no? ¿Y es un ventilador? No, no es un ventilador, es un CPAP, ¿ya? ¿Por qué no es un ventilador? Porque acá va a haber un volumen, ¿no? Esto te da un volumen. Y cada vez que el paciente respira, te restringe a la presión prefijada, ¿no? Por eso se llama CPAP de burbujas, ¿no? Se utiliza en neonatos bastante, ¿sí? Pero también en adultos para terapia de sueño, ¿no? Es un CPAP, presión positiva, continua en la vía aérea, ¿no? ¿Ya? Para terapia de sueño y todo. No es un ventilador, sino es un CPAP, ¿no? Que es otro tipo de dispositivo médico, ¿no? Bien, para otro uso. Bueno, entonces, este ventilador, ¿no? Tiene este humidificador que puede estar controlado por el programa, ¿no? Y tiene un valor agregado, una prestación adicional, ¿no? No sé, Matías, si absolví tu pregunta. Sí, profesor, gracias más bien. Okay. En el Revaliate hay este ventilador, el Hamilton, ¿cómo se llama? En Bafo, en Usin está. Ok, profesor. Sí. Para Neo, ¿no? Hemos visto la parte que tiene para tres partes, ¿no? Eh, Adulto pediátrico, ¿no? ¿Sí? Que es mayor de 15 kilos ya pediátrico, ¿no? Pero neonatal es menos de 5 kilos, ¿no? O 3 kilos, o sea, es bien pequeño, ¿no? Tiene ventilación invasivos, ¿no? Modos ventilatorios invasivos. También tiene no invasiva. Tiene CPAP, ¿no? Por eso dice N minúscula CPAP, o sea, CPAP para neonatos, ¿no? Terapia con flujo alto. Entonces, este ventilador, los ventiladores, ¿no? Para neonatos, normalmente pues, el paciente no está pues en una camilla, ¿no? Sino está en una incubadora. Entonces, para eso son estos ventiladores neonatales, ¿no? ¿Sí? Y acá hay unas puertas, ¿no? O tienen una manga Ciris, ¿no? Que es como un remolino, ¿no? Se ingresa a una tubería y luego se sella, ¿no? Vienen al paciente, ¿no? Que está en una incubadora cerrada, ¿no? Y el ventilador, ¿no? Se programa aquí y se hace el seguimiento al paciente, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿no? Modo CPAP neonatal. Independiente del aire comprimido, ¿no? O sea, quiere decir que no tiene compresor. No tiene compresor.
O sea, hay dos modos de dar aire comprimido, ¿no? Por medio de compresor o por medio de turbina. Eso significa que este ventilador tiene turbina, ¿no? Tiene como una turbina de avión, ¿no? Que genera una presión, ¿no? Una presión aproximada de 15 psi, para que haga funcionar todo el sistema mecánico dentro, ¿no? El neumático, ¿no? Dentro. Porque hay que generar flujo de aire, ¿no? Presión, o sea, tiene electroválvulas que generan, que, ¿cómo se llama? Controlan, ¿no? Para que le dé un volumen predeterminado, ¿no? Y una frecuencia, ¿no? Controlándolo. Tiene capnografía, ¿no? Y por lo tanto tiene también oxímetro de pulso. Ya desde el inicio, ¿no? Que empezó a ver el oxímetro de pulso, ¿no? Como un signo vital, ¿no? Obviamente también la capnografía. Entonces los ventiladores, para que no esté lleno pues, de circuitos o de otros dispositivos, están incluyendo saturación de oxígeno y obviamente también CO2, ¿no? Porque la parte hemodinámica, ¿no? Es importante, ¿no? Compensación de fugas en todos los modos. ¿Eso qué significa, no? Por ejemplo, los circuitos corrugados son pequeños, ¿no? Entonces, como toda esa presión está conexionado a presión nada más, por ahí puede haber una fuga, ¿no? Y no se siente, ¿no? Pero sí se ve, se refleja, ¿no? En el volumen o en la presión. Entonces sonaría la alarma de baja presión, ¿no? Entonces, el- para hasta que llegue el, la enfermera, ¿no? La licenciada, ¿qué es lo que hacen, no? Se compensa, ¿no? Por ejemplo, si hay una fuga de, no sé, 10 mililitros, ¿no? Entonces el ventilador te compensa hasta 20, ¿no? Entonces como que fuga, pero te incrementa el flujo, ¿no? Entonces se mantiene estable la ventilación, ¿no? ¿Sí? Hasta que la enfermera se dé cuenta y lo vuelva a conectar, ¿no? Normalmente es una desconexión, ¿sí? Baterías tiene 4 horas, ¿no? Y esa batería es pequeña, ¿no? Menos de 5 kilos. Bueno, algo que no había antes era que los ventiladores vinieran con batería, ¿no? Solamente tenían el tema del grupo electrógeno, ¿no? Un grupo electrógeno tiene que estar en sitios claves, ¿no? Sala de operaciones, las UCIs, adulto, neonatal, todas las UCIs y emergencia, porque es soporte de vida, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Que se vaya la electricidad. Entonces, ¿qué pasaría, no? Si la UCI, en este caso UCI neonatal, no tiene incubadora, pero no tiene un grupo electrógeno. Entonces, el paciente no está recibiendo temperatura y tampoco ventilación. El paciente muere, pues, ¿no? Porque la temperatura en un neonato es crítica, ¿no? Y y más aún, ¿no? No tiene ventilación. Entonces, es crítico, entonces tiene que tener un grupo electrógeno, ¿no? Pero a veces, pues, los grupos electrógenos se supone que debe ser rapidito, ¿no? En segundos, ¿no? Pero a veces duran minutos. Y ese es un problema, ¿no? Porque si se apaga un par de minutos, entonces el ventilador se desconfigura, ¿no? Igual la incubadora, ¿no? Empieza a sonar la alarma, ¿no? Se mantiene un momento ahí, ¿no? Porque la temperatura, ¿no? Pero la idea está en que recircule, ¿no? Entonces por eso tiene baterías acá. 4 horas, hay más, hay hasta de 16 horas, ¿eh? En adultos, ¿no? Y acá también seguramente tendrá una batería de 4 horas, pero tendrá un slot para colocar otra batería, ¿no? Ya serían 8 horas, ¿no?
Y bueno, ahora con la tecnología están saliendo baterías pequeñas que duran más tiempo, ¿no? Entonces, el grupo electrógeno sí debe tener, ¿no? Pero ya se ha demostrado, ¿no? Que a veces no es, se va e ingresa el grupo, ¿no? Sino que tiene problemas, ¿no? Y para evitar eso, entonces también los dispositivos médicos están llegando con baterías, ¿no? ¿Sí? O también tienen UPS, ¿no? También tienen UPS, ¿no? Están ahí en el momento adecuado, ingresan, ¿no? ¿Bien? Soportan ahí los minutos que se requieran y luego vuelven, ¿no? Nuevamente la electricidad y bueno, no hay problema, ¿no? Eso se llamaría gestionar el riesgo, ¿no? Eh, van a escuchar ustedes, bueno, a lo largo de su vida van a escuchar, ¿no? Gestión del riesgo, ¿no? Entonces, cuando han construido una UCI, ¿no? O un hospital en general, hay zonas críticas, ¿no? ¿Y qué puede pasar en esta zona, ¿no? A ver, no, tenemos grupo, tenemos todo, ¿no? Perfecto, no hay problema, no, no va a pasar nada. Pero la experiencia es que sí pasa, ¿no? Por eso hay los eventos adversos, ¿no? Entonces, como idea, ¿no? ¿Cómo gestiono el riesgo? ¿No? Pido el ventilador o pido los instrumentos de UCI con batería, ¿no? Una autonomía, 4 horas o 2 horas, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, estamos gestionando el riesgo, ¿no? Hay que estar en esa situación. Ese es el riesgo, ¿no? Que falle, ¿no? Que falle el grupo. Y ahí tendríamos, ¿cuál sería el problema? Que no tuviéramos batería, ¿no? ¿Sí? Si se demora 7 minutos, bueno, el paciente está sin ventilar 7 minutos y probablemente la incubadora también, ¿no? Entonces, mejor es una UPS o el ventilador con batería, ¿no? Acá también se puede colocar batería, ¿no? No estoy seguro si el Revaletti tiene baterías, pero bueno, el ventilador al menos lo tiene, ¿no? Otro ventilador, por ejemplo, ¿no? El General Electric Carescape R860, ¿no? ¿Qué tipo de ventilación tienen, no? Veamos acá, por ejemplo, volumen control, ¿no? Asistida, controlada y volumen control, ¿no? O sea, por volumen, ¿no? Y luego tienen por presión, ¿no? Clásico, ¿no? Presión, volumen. Luego tiene ya otro modo, ¿no? Se llama PRBC. Controlo el volumen, pero lo regulo por presión. Este es un ventilador de alta gama, ¿no? Porque han generado otro tipo de modo ventilatorio. Luego tienen otro, ¿no? Ventilación mandatoria intermitente sincronizada, ¿no? Ventilación mandatoria intermitente sincronizada, ¿no? Controlada por volumen. Quiere decir que prefijo volumen. No lo controlo por presión. Presión variable. Ventilación mandatoria intermitente controlada por presión. O sea que volumen variable, presión es lo que regulo, ¿no? Programo. CPAP, ¿no? Presión continua positiva de las vías aéreas, ¿no? Con soporte de presión, ¿no? O sea, a ver, veamos nosotros, ¿no? O sea, el sentido, ¿no? De este modo ventilatorio, ¿no? Tengo en la mascarilla el volumen, ¿no? Todo el flujo está ahí, ¿no? Entonces, si yo levanto, pues genero una presión negativa porque yo ya respiro, el paciente respira, ¿no? Puede llegar a la presión máxima, ¿no? De 20, 30, ¿no? De su capacidad, ¿no? ¿Okay? Natural, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tiene esa presión máxima? Entonces el ventilador le asegura esa presión de soporte. Entonces le dice, ok, yo te voy a dar una demanda, pero te aseguro la presión de soporte que esa sí se prefija. Si el paciente en modo natural llega a 30 o 25 centímetros de columna de agua o 20, ¿no? Entonces ese programa PS, ¿no? Presión soporte, y digo, ok, te garantizo 10 o 15 centímetros de columna de agua.
vas a llegar, ¿no? El ventilador te va a dar esa presión. Si el paciente respira normal, bueno, sobrepasa, pues, no hay problema, ¿no? Pero el ventilador te asegura. Se llama presión soporte, ¿no? CPAP, presión en la vía aérea constante, o presión positiva constante en las vías aéreas con soporte de presión. SVT, prueba para respiración espontánea, ¿no? Es otro modo ventilatorio que lo tiene este ventilador, ¿no? APRB, ¿no? Ventilación por liberación de presión de las vías aéreas. Aquí entonces estamos viendo, ¿no? Una ventilación, ¿no? A presión, que va a asegurar un volumen, ¿no? Pero libera la presión en las vías aéreas, ¿no? Ese es un modo ventilatorio también. Bueno, no solamente este ventilador, sino tienen otros también. Bilivel, no, como el nombre lo dice, ¿no? 2 niveles. Acá tiene presión, ventilación a 2 niveles, ¿no? Ese sería, por ejemplo, ¿no? En la inspiración puede tener una presión, 10 por ejemplo, ¿no? Pero para la exhalación puede tener 20, ¿no? Hay 2 niveles de presión, ¿no? Y eso se prefija, ¿no? Puede ser aquí en ventilación invasiva y no invasiva también. Y hay unos CPAP que tienen ese tipo de ventilación, ¿no? CPAP no invasivo, ¿no? Se prefija una presión inspiratoria y una presión exhalatoria, ¿no? O sea, tiene 2 presiones. Se llama binivel, ¿no? Y si le garantiza un volumen, ya tendría un binivel BG, ¿no? Así es. O sea, con volumen garantizado, ¿no? ¿Ok? 10 de presión inspiratoria, 20 exhalatoria, pero te garantiza un volumen, ¿no? 500 mililitros en esas dos presiones. Sin PRBC, ¿no? Ventilación mandatoria intermitente sincronizada, ¿no? Con control de volumen. O sea, controlo el volumen, pero también regulo con presión, ¿no? Entonces también no controlo, sino que programo presión, ¿no? Un margen. BS soporte de volumen, ¿no? O sea, te garantiza un volumen. Si estás, estamos hablando de mandatorias, ¿no? O sea, cuando el paciente ya está respirando. Solamente está siguiendo con el ventilador hasta que se recupere totalmente, ¿no? Y este ventilador también es ventilación no invasiva, ¿no? O sea, que sin catéter, ¿no? Sin tubo endotraqueal, perdón. Sin tubo endotraqueal. Ya, ok. A ver, jóvenes. Acá le voy a dejar una tarea, ¿eh? Para la próxima clase vamos a preguntar, ¿ya? Tienen todos estos modos ventilatorios que hemos visto, ¿ya? Lo voy a escribir mejor, ¿ya? Ok. Trabajo 2, ¿no? Explicar con gráficos uno de los modos ventilatorios desarrollados en clase, ¿no? Máximo 2 alumnos, ¿no? A ver,
Por ejemplo, estos modos ventilatorios de acá no. Son muy simples, ¿no? ¿Ya? Esto de acá, sí. ¿Ya? Ventilación no invasiva, no. El resto, ¿ya? Lo explica, ¿no? Elija uno. A ver. A ver, este de acá también, por ejemplo. Modo CPAP de flujo bajo. Y cualquiera de estos. ¿Ya? Estos son muy simples, ¿no? Hay literatura de eso, ¿no? Pero quiero los gráficos. ¿Ya? Una explicación ahí. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo? Profesor, una consulta. ¿El trabajo se lo enviamos por diapositivas? ¿Lo vamos a exponer? ¿Cómo sería la presentación? Sí, con diapositiva. Yo les voy a... La próxima clase les voy a preguntar. ¿Me lo exponen? 5 minutos más o menos. ¿No? 5 o 7 minutos. Y ahí yo les pongo esa nota. La nota de eso. Ok. Ya, eso va a ser. Sí. A ver, en castellano está ahí, ¿no? Las siglas de esos modos ventilatorios, ¿no? APRB, ¿no? Ventilación con liberación de presión en las vías aéreas, ¿no? CPB, ¿no? Ventilación de flujo continuo, etcétera, ¿no? Todos estos modos ventilatorios. Ahora, depende de las marcas, a veces cambian, ¿no? ¿Ya? Pero en general es lo mismo, ¿no? Solo hay que ver el significado, ¿no? Por ejemplo, los PIP, ¿no? PIP intrínseco, ¿no? O sea, y de ese tipo, ¿no? Todas esas definiciones, ¿no? Pero es por las marcas, ¿no? Las marcas tienen un modo, ¿no? Que han desarrollado y otras marcas tienen el mismo modo, pues le denominan, hay otra denominación, ¿no? Pero es realmente lo mismo, ¿no? Bueno, unos 10 minutos de descanso y continuamos con el simulador virtual, ¿no? Ustedes lo tienen, ¿bien? Como para hacer una introducción sobre ese tema, ¿no?